Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Los diputados integrantes de la comisión encargada de revisar la acusación constitucional en contra del ministro de Interior, Víctor Pérez, resolvieron aprobar el mérito de ese libelo. La decisión se tomó por 4 votos a favor de los parlamentarios de oposición, Loreto Carvajal, Alejandro Bernales, Fernando Mesa y Jenny Álvarez, y solo 1 en contra del legislador oficialista Joaquín Lavín. Ahora, esto no es no mandata a lo que vaya a ocurrir en la Cámara, sino que se hace un informe y los miembros de esta comisión se sortean. Por eso es 4-1, no hay más paridad o más equilibrio, ¿no? De acuerdo a lo señalado por los parlamentarios, el ministro no contaba con el control sobre Carabineros durante el estado de excepción constitucional y fundamentaron en la arbitrariedad con la que Pérez ha aplicado la Ley de Seguridad Interior del Estado. De esta manera, los diputados presentarán un informe recomendándole a la Sala rechazar la cuestión previa y aprobar el fondo de la acusación. De todos modos, esa decisión, como les decía, no está mandatada, no es vinculante, por lo que la acusación continuará su curso en la Sala de la Cámara de Diputados el próximo martes, donde se espera naturalmente que el ministro acuda. Vamos a la mesa de conversación. ¿Recuerda usted que una de las promesas, de los llamados del gobierno de Sebastián Piñera al llegar, algunos de ellos los recordarán, ¿no es cierto? Carabineros y tratar de modernizarlo. Los niños primero en la fila y tratar de el Sename, que es de un recuerdo bien complejo, algunos casos muy tristes, de muy difícil historia para muchos niños y niñas, terminarlo, dividirlo, que no sea, que no haya niños a los cuales haya que proteger porque están sin familia y otros que estén afectados por la actuación en un acto delictivo, sino que separar lo que significa lo penal de lo más del cuidado de un joven o un niño. Y bueno, se ha avanzado en estos años, con altos y bajos, con ires y venires, pero el presidente anuncia ya el fin del Sename. Vamos a conversar con la subsecretaria de la Niñez, Carol Baum. Carol, muy buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, Matías. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo recordaba al inicio, de hecho el presidente de la República, si no me equivoco, me acabo de acordar, que cuando venía de tomar el mando en Valparaíso camino a Santiago, pasó a un hogar del Sename, ¿sí o no? El primer discurso que lo dio como presidente fue en un hogar del Sename, ¿no? Efectivamente, Matías. Antes de entrar a la moneda, el presidente fue a un hogar del Sename, anunció efectivamente que durante su gobierno esto iba a ser un tema prioritario, anunció en su minuto que Susana Tonda se haría cargo en la primera etapa del Sename y también que se realizaría el primer acuerdo nacional por la infancia para construir en forma transversal 94 medidas, que resultó en 94 medidas que para poder mejorar toda esta falencia y todas estas fallas que habíamos tenido como Estado y como sociedad con los niños, particularmente del Sename. Bueno, y de allí se empezó a armar, se empezó a hacer propuestas. Recordamos también esta comisión bien amplia que congregó y transversal, no solo amplia en número, sino cualitativamente muy amplia. Me acuerdo que lo marcó la presencia del diputado Boric, muy cuestionado por sus pares. ¿Por qué iba la moneda a una comisión del presidente Piñera? Bueno, la niñez valía la pena entonces dar ese paso, decía Boric en ese momento. 94 medidas. ¿Qué se celebra hoy? ¿Qué hito se marca hoy en favor de los niños y niñas de nuestro país? Bueno, y finalmente ingresamos en agosto del 2018, después de terminar ya este acuerdo, el proyecto del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. ¿Y qué hace este servicio? Tal como tú decías, lo que hace principalmente es separar a aquellos niños que han sido vulnerados en sus derechos y que estén bajo la dependencia del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y específicamente de la Subsecretaría de la Niñez. Porque el Sename fue concebido con 2 objetivos. En primer lugar, lo que era para aquellos niños que eran infractores, por eso estaba bajo el Ministerio de Justicia, ¿cierto? Entonces, el rol era, además, erróneamente en ese momento, punitivo, más de que de reinserción social, que es lo que esperamos hacer ahora.
pero hay otros niños que son los niños que han sido vulnerados en sus derechos, los niños que originalmente se concibe como la sociedad civil empieza a acogerlos por ser niños, por ejemplo, huérfanos o abandonados por sus padres, pero que hoy tiene una realidad muy distinta, que son niños que han sido vulnerados por su familia, por su entorno o por distintas situaciones, y al encontrarse en situación de riesgo están en programas ambulatorios, reparatorios, que lo están ayudando a reparar aquella vulneración que han sufrido o que lamentablemente han tenido que ser separados de su familia y están bajo el cuidado o de una familia de acogida o de una residencia, de un organismo colaborador, o también puede ser bajo la dependencia directa del cuidado del Estado. Y hoy día, cuando estamos ya en este paso Carol, de este servicio... ¿Se va a mantener esta dualidad de los CREAT, se llaman los que son directamente del Sename, del Estado, ¿no es cierto? Y los otros son, si no me equivoco, y los otros son estos organismos colaboradores que pueden ser instituciones sin fines de lucro, dependientes o de iglesias o de, en fin, o sencillamente fundaciones. ¿Va a poder seguir esta dualidad o hay un cambio? Sí y no. Cuando asumimos el gobierno, habían 11 CREAT. ¿Qué son los CREAT? Eran organismos muy grandes, con más de 100 niños, niñas y adolescentes, en muchos casos, con mucho sobrecupo, con ninguna capacidad de hacer una intervención personalizada para cada niño o niño de acuerdo a sus requerimientos. Entonces, en esa época, aún antes, mientras tramitábamos este servicio que también apunta hacia allá, lo que se hizo y lo que hizo principalmente Susana Tonda fue cerrar estos CREAT y transformarlas en residencias familiares, personalizadas, para no más de 15 niños, con un tratamiento especial, con personal realmente capacitado para reparar este daño que se les había causado y también para trabajar con sus familias en la reinserción, en el fondo para que pudieran volver a esta familia en caso de que fuera posible, ¿cierto? Y entonces estos CREAT lo que estamos haciendo es transformarlos todos en estas residencias familiares, ya no esta residencia masiva, sino que residencias familiares. Y por otra parte, los organismos colaboradores del Sename, para poder prestar servicios, digamos, en el nuevo servicio, lo que van a tener que hacer es cumplir nuevas exigencias, todos acreditarse, no solo ante el servicio y ante la Subsecretaría de la Niñez, sino que pasar también por la acreditación en un consejo de expertos externo, que no sea dependiente de la subsecretaría o del gobierno, básicamente, que lo que hace es acreditar que están cumpliendo los requisitos y también sancionar o incluso llegar a cerrar un organismo colaborador si se produce alguna vulneración. Voy a hacer la analogía con otros servicios del Estado que tengan fiscalización a través, por ejemplo, de superintendencias. Es un símil, es decir, va a haber un organismo del Estado que va a ir a fiscalizar, mirar que se esté cumpliendo con todo lo que requieren estos organismos colaboradores, porque además reciben dineros públicos que tienen que administrar en favor de estos niños y niñas que fueron vulnerados y que requieren todo el cuidado. Esa es la idea, ¿no? Efectivamente, y además hicimos una separación que es bien importante. Hoy día en el Sename, el rol de supervisión y de compañía técnica lo ejercen las mismas personas. Por lo tanto, si alguien te va a asesorar técnicamente o a ayudar a que tú cumplas bien tu rol, pero al mismo tiempo él es la misma persona que supervisa, la tendencia natural es a esconder la realidad de lo que te está pasando. Por lo tanto, hicimos una separación de funciones en que hay dos partes distintas o dos departamentos distintos del nuevo servicio. Uno, que es el que te entrega la asesoría técnica, que entrega recursos para capacitar, que ayuda a que tú hagas bien tu labor, y otro que supervisa y fiscaliza, tanto en lo que tiene que ver con la intervención propiamente tal, que haga que los niños salgan de la situación de vulneración en que estaban, como con el tema del gasto de los recursos que le entrega el Estado. Y no solo eso, sino que también exigimos ahora que rindan los recursos que les pasa al Estado, pero también el gasto que se hace de todo lo que se recibe a través de donaciones, porque la mayoría de estos organismos públicos reciben parte de la subvención del Estado y parte también de donaciones o privados que los ayudan a ejercer este rol colaborador del Estado. Y van a quedar entonces los ex-CREAT, los que son dependientes del gobierno y los que son colaboradores con esta fiscalización que tú nos acabas de narrar. ¿Qué pasa con
con los jóvenes, con las chicas que son infractores de ley y que ya no van a estar bajo el mismo paraguas, sino que se separa? ¿Hay anuncios al respecto? ¿Qué va a pasar con ellos? Porque hay que tener mucho cuidado con decir, hay que cuidar a los vulnerados y están los infractores de ley. Hay que cuidar a los que son vulnerados y hay que cuidar a los infractores de ley, aunque a algunos les moleste. Son niños, son chicos, son seres humanos, son chilenos, son personas que requieren también, no están fuera de la ley, requieren del cuidado, cuidados especiales probablemente, intentar reinsertarlos. ¿Qué hay para ellos? Efectivamente, tenemos que distinguir entre dos casos. Los menores de 14 años, que son niños inimputables. Esto es muy terrible porque es una realidad súper invisibilizada. Como son inimputables, en general no están contabilizados como aquellos que han cometido delitos. Y así se los ha tratado normalmente como si fuesen niños solamente vulnerados. Y efectivamente, lo normal es que un niño menor de 14 años que comete un delito ha sufrido carencia, ha sufrido vulneraciones, y por eso llega a eso. A estos menores de 14 años en el servicio de protección se van a establecer programas especializados para ellos, para sacarlos de esta senda que los ha llevado a cometer estas infracciones de ley aun cuando son inimputables. Ahora, todos los mayores de 14, los que son ya están bajo en la ley penal adolescente, se cambia el foco y se está creando el servicio de reinserción social juvenil. Es decir, bajo la dependencia de justicia, pero no de carácter punitivo, no busca castigarlos. Lo que busca es sacarlos de esa senda, la reinserción social juvenil. Ese proyecto no está avanzando, pero no está todavía promulgado y aprobado totalmente como es el servicio de protección. Estamos avanzando, por eso nosotros hemos dicho que hoy día es el comienzo del fin del Sename, porque cuando promulguemos la ley que crea el servicio de protección, todavía, hasta que no se apruebe la ley de reinserción, en la parte de reinserción social juvenil o en la parte penal adolescente, como se ha llamado normalmente, sí va a seguir siendo el Sename por un tiempo. ¿Y ahora, van a seguir? Está muy avanzado y esperamos que también prontamente ya se establezca también este nuevo servicio. Carol, ¿y va a seguir bajo la dependencia de justicia esto que ve el tema de los jóvenes y las chicas infractoras de ley, o ambos pasan al ministerio, o ambos van a estar bajo el Ministerio de Desarrollo Social y Familia? Reinserción social juvenil sigue en justicia, pero también hemos creado un sistema completo integrado que va desde la creación de lo que se creó anteriormente, ¿cierto? En los gobiernos pasados. Hay una institucionalidad que se ha ido fortaleciendo y por eso tenemos que estar orgullosos como país que en pocos años ya tenemos una subsecretaría de la niñez a cargo de la parte preventiva, una defensoría de la niñez que también tiene un rol muy importante en la fiscalización y en la verificación de que se estén cumpliendo como Estado todos los objetivos que establece y que nos mandata la ley. Por otra parte, el servicio de protección y finalmente también el servicio de reinserción. Entonces, una institucionalidad completa. Y también está en tramitación muy avanzado y esperamos también que salga prontamente por lo menos, ojalá durante este gobierno, la Ley de Protección Integral de los Derechos de la Niñez, que es la que se conoce como la Ley de Garantías, que crea todo el sistema de la alerta niñez y el sistema preventivo para evitar las vulneraciones, para que lleguemos antes de que se produzca una vulneración y ojalá cada día tengamos menos niños que lleguen al servicio de protección especializado en la niñez y adolescencia. Mencionaste recién a Susana Tonda, que ya no está en el servicio, renunció hace cosa de meses, pero hizo una labor que todos los expertos indican que es muy, muy importante. Y una de las cosas, las veces que me tocó entrevistarla, habló y mencionó un caso de un piloto que se estaba haciendo, me parece que en conjunto con el Hogar de Cristo, que era un piloto, claro, era muy caro o mucho más caro, pero era realmente muy selectivo, muy enfocado a la recuperación de los niños, la reincorporación en su familia, con calidad de vida como si pudieran vivir una familia, que es lo que les corresponde y quisieran esos niños o niñas que no pueden. ¿En qué van esos pilotos si es que se han empleado y si siguen adelante? Así es, o sea, el Hogar de Cristo es este piloto, efectivamente caro, complejo, etcétera, y los CREATS, que empezó a cerrar Susana Tonda, se han ido transformando en estas residencias familiares que son muy similares a este modelo del Hogar de Cristo. Mucho más recursos, mucho más personas a cargo de cada niño, personalizado, con trabajo especializado para reincorporarlos a la familia, o en caso de que no sea posible,
para prepararlos para la vida independiente. Imagínate, Matías, que un niño de 18 años que cumple 18 años y no está estudiando, egresa del sistema, ¿cierto? ¿Quién tiene hoy día un hijo de 18 años que cuando cumple 18, el papá, la mamá o la familia que lo tiene a su cuidado le dice, toma tus cosas y ahora hazte cargo de ti mismo? Menos con un niño que ha sufrido vulneraciones en forma permanente. Por lo tanto, este servicio... En nuestra sociedad no se usa, hay otras sociedades que se usa y que funciona, pero culturalmente en nuestra sociedad todavía son muy niños. Y los que nosotros sabemos que a los 18 años pueden hacer eso, porque por lo mismo que tú dices, pero para eso hay que entregarle las herramientas. Por lo tanto, hay programas especializados ahora y tenemos como labor principal, en primer lugar, cuando un niño es separado de su familia, que siempre es la última instancia, y esto está establecido así en la ley, es decir, fortalecimiento total de los programas ambulatorios. Lo ideal es que un niño no sea separado de su familia, sino que sea tratado a través de programas ambulatorios. Si eso no es posible, familias de acogida, la familia extensa, o sea, un pariente, o una familia de acogida externa que cumpla con los requisitos para ayudar a ese niño a poder volver a su familia. Y en último término, las residencias, y las residencias idealmente siempre de carácter familiar y nunca más estas residencias masivas, es decir, cada vez más parecidas a este modelo piloto del Hogar de Cristo. Dos preguntitas. Y eso se ha ido logrando ya, y hoy día es un orgullo de la verdad para nosotros como gobierno decir que hoy día hay muchos menos niños en residencias que en familias de acogida. Normalmente la proporción era unos poquitos en familias de acogida y muchos en estas residencias masivas. Hoy día la gran mayoría está en familias de acogida y muchos menos en residencias, y muchos de ellos, casi ya te diría más de la mitad, en residencias de carácter familiar y no en estas CREAS o residencias masivas. Son verdaderas familias. Me acuerdo del CREAS de Playa Ancha o de Valparaíso. Fue uno de los primeros que desarmaron porque tenía un modelo que lo que hacía prácticamente era más daño a los niños y niñas que estaban allí que ayudarlos. Y se subdividió, se hizo un hogar chiquitito, más de tono familiar. ¿Cuántos de esos hay ahora? ¿Cuántos de estos modelos familiares hay hoy día? Estamos terminando de cerrar todos los de Santiago y ya se han ido cerrando varios en regiones, y la idea es terminar el año 2021 con todos los que no son de lactantes, o sea, no son niños chiquititos, cerrados. ¿Y por qué? Porque también estamos apuntando a que ojalá los niños menores de 3 años estén siempre en familia de acogida y no en centros residenciales, porque son niños que necesitan apego, que necesitan estar con una mamá, una cuidadora que les entregue cariño, que los tome en brazo. Y cuando tú tienes un centro en que tienes muchas guaguitas, por mucho cuidado que tengas, la verdad es que no logras generar eso que es tan importante, sobre todo los que hemos sido mamás sabemos que un niño cuando recién nace, los primeros meses son tan importantes, el afecto, el contacto físico, el poder estar permanentemente con esa niña o niño, sobre todo cuando uno ha visto situaciones tan duras como niños que han sido separados de sus madres porque, por ejemplo, su madre ha consumido alcohol o drogas durante todo el embarazo y nacen ya con el síndrome de abstinencia, que uno lo puede notar en un niño incluso de una semana de vida, cómo tienen este síndrome de abstinencia. Por lo tanto, que estén en una residencia masiva, en que están en su cunita y que les alimentan, pero que nadie los contiene ni les entrega cariño, la verdad es que esto lo queremos evitar a toda costa y es uno de los objetivos más importantes, evitar que los niños entre 0 y 3 años estén en una residencia, sino que estén en una familia extensa o de acogida principal. Carol Baum, su secretaria de la Niñez, muchísimas gracias por atendernos esta noche. Que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Chao, chao. Chao. ¿Sabía usted que un corredor de propiedades puede ganar hasta el 4% por la venta de una propiedad? Usted puede ser uno de ellos, un corredor de propiedades. Visite www.colegioinmobiliario.cl y llame al 2321 00084. Ahora con código SENSE. Pausa y volvemos en Vía Pública. En tiempos difíciles las deudas pasan la cuenta. Asesórate con un equipo profesional, asesórate con Staff Chile, con más de 15 años de trayectoria en asesoría legal a lo largo de todo el país. Tranquilidad y seguridad para ti y tu familia. Staff Chile, asesoría legal a personas.
De aquí al 11 de enero se tienen que presentar listas. Anoche lo hablamos con Rodrigo Jordán, en el Noticiero Central se hizo una nota con eso, porque hay muchas personas que quieren participar de una convención constitucional, pero hay listas de independientes, o hay independientes que van solitos. Hay otros que van con los partidos políticos que van a abrir un espacio para los independientes. ¿Qué pasa con los propios partidos? Que ya hay una pugna en la oposición, si van en un gran bloque o van divididos, en fin. Para eso hay. Además, esta noche en el Senado se aprobó que va a haber un cupo especial, me parece que son 23 escaños especiales para pueblos originarios. Pero para entender cómo se conforman los procesos, hablamos con alguien que sabe. Y Mauricio Morales, que es doctor en Ciencias Políticas y académico de la Universidad de Talca, nos puede ayudar. Mauricio, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Matías? Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué te parece si partimos por lo de, no sé si estás al tanto, porque ocurrió realmente reciente, puedo estar haciendo un poco fair play de mi parte, pero a lo mejor sí lo sé. O sea, a lo mejor te enteraste porque se aprobó recién en el Senado el que va a haber 23 escaños reservados para pueblos originarios, pero falta un montón de otras cosas, ¿no? ¿Cómo se eligen? Si es lista nacional, si es por distritos, cómo va a ser, en fin. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, en primer lugar que van a ser escaños supernumerarios, es decir, que se van a añadir a los 155 que ya existen. En segundo lugar, que debiese existir algo así como un distrito nacional en que se van a elegir estos escaños. Y en tercer lugar, que se van a repartir según el peso poblacional que tenga cada pueblo originario dentro del total. Por ejemplo, de los 23 escaños, 14 sería para el pueblo originario mapuche. La segunda discusión, Matías, está en torno al tipo de padrón que vamos a tener. Es decir, si va a existir un padrón especial para votantes indígenas o si simplemente va a ser por autoidentificación. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que la persona llegue a la mesa electoral, va a poder escoger la papeleta por si quiere votar por la elección de convencionales en su distrito o si quiere votar por los candidatos de pueblos originarios que están en la papeleta en este distrito único. Perdón, Mauricio, nacional. ¿Podrán elegir solamente aquellas personas que pertenecen al mundo mapuche o cualquier chileno o chilena? Porque la verdad es que si yo puedo votar y mi voto, que es uno, puede influir en una mesa donde va a haber o se van a elegir 23 personas o donde se van a elegir, donde son miles de ciudadanos o muchísimo menos, mi voto pesa mucho más. Entonces, ¿cómo se va a discriminar eso? Bueno, hasta ahora no hay ninguna solución en ese sentido porque la legislación está muy atrasada. Fíjate que en los países que han implementado de manera correcta este sistema de votación por escaños reservados, por ejemplo en Nueva Zelanda, se eligen 7 candidatos de la etnia maorí en 7 distritos uninominales, pero el padrón se abre en un tiempo prudente para que las personas se inscriban en el padrón indígena. A lo mejor eso no va a pasar acá porque no tenemos suficiente tiempo, por lo tanto, vamos a estar expuestos precisamente a lo que tú señalas respecto a la contaminación que pueda existir de cualquier votante hacia la elección de los escaños reservados para pueblos indígenas, toda vez que es un distrito único nacional, que no está dividido territorialmente como el resto de los distritos. Eso ya está acordado, va a ser un solo distrito a nivel nacional. O sea, una lista para pueblos originarios. Así es. Ya, y no me quedó bien claro quién puede votar. ¿Basta decir con que alguien se siente identificado con una determinada etnia o va a haber que haber pertenecido, por ejemplo, al registro de la CONADI o tener algún certificado de pertenencia a alguna comunidad? ¿Cómo va a ser eso? Bueno, eso se está discutiendo y se va a discutir, de hecho, en sala. La votación fue muy estrecha, fue 3-2. En el Senado, la oposición necesita 26 votos, tiene 23. Y hasta ahora, Matías, lo que sabemos del proyecto es que va a ser por autoidentificación, es decir, que la gente de la mesa no va a tener forma de acreditar que esa persona tiene un apellido mapuche, sino que simplemente es la declaración de cada persona respecto a escoger la papeleta por la que quiere sufragar. Se sabe entonces que a partir de esto la convención va a tener 178 miembros, ya no 155, ¿no es cierto? O sea, para los 2/3 famosos, es tan importante saber 2/3 de qué, para saber cuántos eligen cada uno. De hecho, estos son supernumerarios, entonces se agregan a los 155 existentes y el quórum para los 2/3 dentro de la convención pasaría a ser un valor de 119. Porque con 155 el quórum era de 103 y ahora va a pasar a ser de 119. Ese va a ser el cambio más significativo.
¿Estas personas van a poder votar en todos los temas o van a tener una preferencia en los temas que afecten a los pueblos originarios? Te lo pregunto, Mauricio, porque el convenio 169 de la OIT, que es firmado por Chile, indica que cualquier cambio legal que afecte a las comunidades mapuche, a los pueblos originarios, tiene que ir a consulta a esas comunidades para que lo aprueben. Y esas consultas no son cortas, a veces duran 1 año, 2 años. Entonces, si va a haber un cambio en la Constitución que afecte a pueblos originarios, para que quede en la Constitución finalmente, va a tener que tener aprobación de estas comunidades, lo que se llama la consulta indígena. Yo me imagino que va a proceder de la forma que tú estás señalando, pero también hay que pensar en el reglamento que se tiene que dar la propia Convención Constitucional para tratar este tipo de temas. Lo más probable es que se establezcan mecanismos de participación ciudadana con el fin de certificar que este tipo de decisiones que afectan a los pueblos originarios tengan la debida consulta, porque de lo contrario pasamos de un mecanismo de representación descriptiva, es decir, tener representantes de los pueblos originarios en la Convención, pero sin representación sustantiva, es decir, que esos miembros de los pueblos originarios tengan capacidad para tomar decisiones que vayan a la Constitución, pero que sean previamente consultadas con sus comunidades. Mauricio Morales, pasemos rápidamente a los independientes porque creo que eso importa mucho. Yo por lo menos he visto y he leído de personas que son ajenas al mundo de los partidos políticos, no de la política un poco nos abarca a todos, pero dicen, en esta ocasión me siento convocado, y sobre todo me siento convocado porque otros como yo quieren participar del diseño de una Constitución para los próximos 20, 30, 40 años. ¿Cómo ves tú que avanza con el tiempo tan acotado la incorporación de los independientes? Bueno, ha ido avanzando desde la medida que se tomó en una primera etapa, que era bajar la exigencia en cuanto a la recolección del número de firmas. Para un candidato a diputado que quiere ir como independiente se le exige el 0,5% de las firmas en función de los votos emitidos en la elección anterior en sus respectivos distritos. Claro. Esa barrera, para el caso de los convencionales, bajó a 0,4% y ahora se está discutiendo con reducirla al 0,2%. Y en el caso de las listas de independientes que están prohibidas para la elección de diputados y que se aceptaron excepcionalmente para esta convención, el tope de firmas original era de 1,5 y ahora ya está en 0,5. ¿Qué va a pasar con esto, Matías? Algo muy sencillo. Vamos a tener un incremento en la fragmentación de candidatos, vamos a tener un incremento en la oferta de candidatos porque esta elección es concurrente con alcaldes, concejales y gobernadores regionales. Por lo tanto, y creo que lo comentamos en un minuto, podríamos tener 15.000 candidatos en competencia y en algunas comunas sobrepasar tranquilamente las 100 candidaturas de todo tipo. Los votos van a ser unas sábanas, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice la experiencia, la literatura y tu pálpito respecto de si se permite, si se bajan los requisitos para los independientes, si se permiten las listas de independientes? Listas permite juntar, hacer causa común con los votos de los independientes, como lo hacen los partidos políticos. ¿Va a bajar el incentivo de los independientes a sumarse a las listas de los partidos? Y a su vez, y tú me corriges, los partidos van a tener más incentivo para facilitar el ingreso independiente. O sea, van a salir a ofrecerle cupos a los independientes porque la competencia de las listas de independientes va a ser más dura. ¿Cómo ves que cómo va a competir estas distintas caras de la elección? Bueno, dentro de la oposición la situación es bien compleja porque por un lado quieren ir en una sola lista, pero en una lista no caben todos, y por otra parte necesitan incorporar a independientes con el fin de al menos renovar rostros. Y ahí está el gran problema, porque para incluir más independientes hay que abrir cupos y para abrir cupos hay que competir en más listas, a no ser que se aplique una ingeniería electoral de tal nivel que los partidos decidan omitirse en algunos distritos que no presenten candidatos y de esa forma entregarle sus cupos a los independientes. El problema va a ser a nivel interno, porque la presión de los militantes que hicieron carrera política en ese partido para ser candidato a la Convención Constitucional va a ser de tal nivel que podríamos terminar todo este proceso con fisiones dentro de los partidos políticos y una mayor cantidad de fugas de militantes. Y lo otro, Matías, que me parece que es bastante grave, es que este amor desenfrenado por los independientes en un esquema de partidos políticos tradicionales que tienen el 83% de la representación y tienen casi el 70% de los votos, nos puede conducir inexorablemente a la destrucción de la política, porque la política es un juego colectivo, no es un juego individual. Y eso pavimenta el camino para figuras
populistas que el día de mañana quieran gobernar Chile y que van a encontrar terreno cautivo precisamente porque los partidos decidieron suicidarse, decidieron abandonar a su militancia y abrir espacio a los independientes. Con esto no quiero decir que esté mal que se incluya a los independientes. Lo que estoy diciendo es que los partidos políticos debiesen, en lugar de mirar a los independientes, mirar a sus militantes y fortalecer su orgánica partidaria. O sea, la lógica debería ser que los partidos sean capaces de airearse, de abrirse, de darle tiraje a la chimenea dentro de sus partidos y que los independientes lo hagan como independientes. Pero este coqueteo entre independientes o partidos con independientes para parecer más abiertos, más comprensivos, como dices tú, puede llevar a que se produzca, es como que entren las termitas a una casa. Claro, y te digo más, una de las críticas que se ha hecho precisamente a la política es el exceso de personalismo. Y este tipo de acciones respecto a ir buscando independientes que funcionen como atajo informacional para la gente, es decir, yo coloco un independiente conocido con el fin de que la gente se ahorre todo el costo de información que implique informarse de candidatos militantes que a lo mejor no son tan conocidos, avanza en la dirección de la personalización de la política y no de la institucionalización de los partidos políticos. Por lo tanto, insisto, si vamos por ese camino, después no nos quejemos de tener problemas de representación y de que emerjan liderazgos de carácter populistas u outsiders que terminen por fulminar la política de partidos que hemos tenido en Chile, que con todos sus bemoles, de todas maneras mantiene un porcentaje relevante de apoyo, por lo menos en las urnas, no a nivel de opinión pública, por cierto. ¿Qué te parece este proyecto que planteaban hoy día? Me parece que algunos parlamentarios del Frente Amplio, en cuanto a impedir a que a esta convención constituyente que se va a armar a partir del próximo año, impedir que participen parlamentarios que se retiren o exparlamentarios, porque me parece que eran parlamentarios que se retiren, porque sostienen que la voluntad popular expresada el último domingo tiene que ver con que no haya parlamentarios, justamente. ¿A ti te parece que es plausible o es legal o está en el espíritu de lo que se dijo el domingo en el plebiscito, el que parlamentarios o parlamentarias renuncien a sus escaños para poder integrarse en una votación a una convención? Bueno, a mí me parece que la propuesta respecto a prohibir que ministros o legisladores sean parte de la Convención Constitucional me parece absolutamente antidemocrática y, en segundo lugar, me parece absolutamente arrogante. Voy a explicar por qué me parece antidemocrática. Si es que comenzamos a definir de antemano quién puede y quién no puede ser candidato a la Convención Constitucional, estamos bloqueando la libertad a la gente de poder elegir, en circunstancias de que los mismos que están promoviendo esto ya votaron la reforma al capítulo 15 de la Constitución en que esta inhabilidad no existía. O acá pueden pasar dos cosas, Matías: o no les gusta la competencia o simplemente no tienen convicciones democráticas. Y en segundo lugar me parece de una arrogancia espantosa, porque esto de decir de antemano que la ciudadanía no quiere a los mismos políticos de siempre, eso lo tendría que ratificar la misma ciudadanía en las próximas elecciones. Por lo tanto, ese tipo de posturas ya deslindan con el autoritarismo. Si acá no queremos competir o le tenemos miedo a la competencia, mejor digámoslo de frente, en lugar de estar bloqueando a personas que legítimamente pueden buscar un espacio en la próxima Convención Constitucional, independiente de si son ministros, subsecretarios o legisladores. Mauricio Morales, doctor en Ciencias Políticas, académico de la Universidad de Talca, muchísimas gracias como siempre por ayudarnos, por esclarecer un panorama que es difícil y además que tenemos muy poco tiempo para entenderlo. Hay tantas elecciones de aquí en adelante, así que seguro te molestaremos nuevamente. Mauricio, buenas noches, gracias. Con gusto, Matías. Un abrazo, que estén muy bien. Como siempre, gracias. Hacemos una pausa, volvemos, espérenos. Me cuentan de muy buena fuente que esta noticia le va a interesar además, que Inmobiliaria Imagina estará en el Cyber Monday desde el lunes 2 de noviembre. Atención, con hasta 60 meses para pagar el pie de tu departamento y hasta 30% de descuento con máxima flexibilidad. Prepárate entonces para el Cyber Monday de Inmobiliaria Imagina. Inscríbete en imagina.cl y sé el primero en recibir las ciberofertas. Vamos a la pantalla porque ahí revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl. A ver, ¿qué tiene aquí? Mira, avanzan y retroceden. Gobierno anuncia cambio en 44 comunas de Chile. A veces suena tan difícil y es tan complejo que está en fase 1, fase 2, fase 3. ¿Y qué significa? No, que retrocede. Hay que partir por entender qué pasa en la
comuna que uno vive, en la comuna donde uno trabaja, o gente de su familia, y si se va a mover de una región a otra, a qué comuna va a ir y en qué fase está para ver qué permiso saco. Querer entenderlas todas es sumamente difícil. Pero usted quiere entender más, quiere tener detalles, 24horas.cl. Espérenos un poquito, nos separamos. Esto es Vía Pública. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Vamos a la pantalla principal y revisamos la temperatura de este momento en la región metropolitana. El termómetro indica que hay 15 grados con 5 décimas y que el cielo está despejado, está bastante cálido. Para mañana y pasado en esta región ocurrirá lo siguiente, o se espera que estén ambos días despejados, pero miren las temperaturas, ¿eh? 30 grados como máxima probable mañana viernes y el sábado 29 grados como máxima probable en la región metropolitana. Ojo con el sol, protegerse, los cremas, los bloqueadores y eso, los sombreritos, porque es duro el sol en esta época. Y en otras regiones de nuestro país, mire los contrastes pues. Mire, bueno, pero cuántos kilómetros, esa es la maravilla de Chile, los contrastes y la lejanía, los miles de kilómetros que hay entre Porvenir, región de Magallanes y la Antártica chilena, que tendrá chubascos mañana y una máxima probable de 14 grados. Y en la región de Tarapacá, en la ciudad de Iquique, habrá cielo despejado y una máxima probable de 21 grados. Un día como hoy,